Esta estrategia secreta para IQ Option le dará el 100% de ganancia. Le garantizo que no tendrá problemas con dinero. ¿Interesado? Mira atentamente y gane conmigo. Usted está en el canal de Olga Comercio. Vamos. Hola a todos amigos. Hoy estudiamos y comerciamos con las bases del análisis técnico en la plataforma IQ Option. En este video ustedes verán mi sesión de comercio como tal, como es decir, sin índices o estrategias únicas. Trato de comerciar hoy según cómo entiendo del mercado y claro, comparto mis pensamientos y pasos con ustedes. Así será más interesante porque si entienden las bases de formación y movimientos del precio, siempre podrán ganar en cualquier mercado de precio. Como recuerdan, suelo comerciar en la plataforma Pocket Option, que es un agente de comercio seguro y rentable. Su enlace les dejo en el comentario fijado debajo del vídeo. El balance inicial es $5.800. Al final del vídeo veremos los resultados. Empecemos. Amigos, sobre la situación aquí. El par de divisas se dirige en el diapasón comercial. Primero marcamos los puntos de la vuelta donde el gráfico cambió de tendencia. Luego con estos puntos marcamos una línea de tendencia. Exactamente así. Una línea arriba y otra abajo. Ya está. Y ahora podemos ver esta estructura ondulada de movimiento del gráfico. Parece más a un zigzag. El punto de entrada es lo que vamos a buscar. También noté que aquí están los niveles horizontales. Exactamente esta es la aprobación. Pues la línea inferior de la tendencia del diapasón comercial es igualmente la aprobación, y estas últimas dos líneas se cruzan aquí. Este cruzamiento es un punto seguro y el mejor posible para abrir un convenio exitoso. Pues si el mercado baja, sea aquí, podemos abrir convenio de compra, ya que entonces tendremos dos factores indicando la subida del gráfico. Nuestra tarea ahora es esperar hasta que el precio llegue en una zona donde se decide abrir convenio. De momento es difícil suponer la dirección del precio, por eso esperamos. Y en general, los convenios de hoy se abren solo cuando vemos una buena posibilidad para cada tipo de convenio. No vamos a abrir convenios sin ton ni ton. Así, cuando analizan el mercado, ustedes podrán ganar. Así es mi principio de comercio. Al final. A otras situaciones, amigos. Aquí abrimos el convenio de compra. O intentamos por lo menos. Creo que basta con un convenio de 1 minuto ahora. El periodo de tiempo de cada vela es 1 minuto y por eso los convenios también son de 1 minuto o un poco más, como 1 minuto y medio. Analicemos la situación. Noté dos niveles globales de tendencia del precio, aprobación y resistencia. De momento el gráfico está entre dos líneas, entre estos dos niveles. Por eso no nos apresuramos y no abrimos convenios. Con las velas de 1 minuto la situación es otra. Miren, aquí se ve la tendencia de subida, es la que hay en el gráfico. Y esta dirección se puede llamar la corrección. Pues creo que ustedes ya conocen todas las figuras del análisis técnico, que no es nada más que una forma de corrección. Pues son muchas. Volvemos al gráfico. Miren, como dije, la dirección es de subida. Y como saben, después de cada tendencia fuerte aparece la corrección y la tendencia sigue. A veces la corrección se hace más duradera, más fuerte y lleva en tales casos al cambio de la tendencia. Aquí la corrección se acaba formando esa figura, se aclara un canal de bajada del precio
y todas las figuras de bajada significan la subida del gráfico. Aquí es un canal de bajada y pronto el gráfico va a subir. Aquí les marco esquemáticamente la dirección de mercado. Tras una dirección aparece una corrección hacia abajo y luego la subida del precio sigue. Aquí cuando el gráfico sale del canal, y eso es importante, el gráfico prueba el límite superior de ese canal y luego sigue subiendo. Pues por eso abrimos el convenio aquí. Sí, mejor abrir un convenio cuando el precio prueba el límite del canal, pero abrimos el convenio cuando la tendencia era evidente. Ahora podemos seguir comerciando hasta que el gráfico se acerque al nivel de resistencia que es más global. Pues por eso ahí abriremos el convenio de venta, creo, y veremos. Mientras tanto, abro otro convenio, es de $400 y es de 1 minuto. Espero que el gráfico se acerque al límite superior y entonces puede que el gráfico siga subiendo o quizás baje. Ya veremos. El primer convenio gana, la ganancia neta es $344 netos. Esperamos el resultado del segundo convenio. Y el segundo convenio igualmente gana $344 netos. Felicidades. Como ven, el gráfico sigue subiendo. Y con menos palabras podríamos ganar mucho más dinero con esa dirección. Pues ahora el gráfico está muy cerca del límite superior con las velas de 5 minutos. Con las que marqué el límite superior. Y vemos que este nivel está puesto con muchos puntos de vuelta, por lo que es importante. Y es posible abrir un convenio exitoso aquí. La situación ahora es bastante intensa, interesante. Pues a veces falta paciencia para abrir el convenio cerca del límite del canal de precio. Incluso yo un poco me apresuro, pues eso pasa. Em, Aquí todo pasa por la vela parecida a la de Dodge y puede que el gráfico no siga hasta este límite principal o puede que salga de su canal comercial. Pues nunca sabemos cuándo empieza a volver el gráfico. Como no quiero perder dinero por la entrada tardía en el convenio, por eso abro los convenios, dos convenios, arriesgándome un poco. Claro que debí esperar y abrir los convenios más arriba. Pues no pasa nada, luego abrimos otros convenios de venta con el importe doble. Es normal. Apostamos en los primeros dos convenios $400 y esta vez abrimos dos convenios de $800 cada uno. Es bastante arriesgado ya que comerciamos contra la tendencia, es que veo un nivel muy fuerte. Es la razón principal para este comercio tan arriesgado. Abrí el primer convenio porque se formó esta vela de Dodge con un cuerpo pequeño y una sombra grande. Muchas veces tal vela se forma en un punto máximo de la tendencia, indicando su próxima vuelta o corrección, por lo menos. Vale. Por eso me frustré un poco, pero la situación ahora me favorece y creo que dos últimos convenios sean exitosos gracias a lo que ganamos dinero. A veremos. Ya está, todo sale perfecto, ganamos dinero. Vemos la vela roja y puede que el gráfico se acerque al nivel otra vez. Y si hay esa dirección, puede que el mercado está a punto de romper el nivel de esa manera. Pero con el primer toque del nivel del gráfico, ganamos dinero, que es lo más importante. Pues así es
el análisis técnico. En su esencia, claro, el gráfico sigue sus movimientos y patterns. El mercado es cíclico y todos los movimientos son similares porque los agentes de comercio, los brokers, hacen los mismos convenios, repiten los mismos pasos. Por eso, si saben cómo va a moverse el mercado, siempre podrán ganar dinero de manera segura y rápida. Amigos, siempre pueden conversar conmigo cada día. Para eso solo únanse a mi canal de Telegram, que es gratuito y donde les espero a todos. Su enlace está en el comentario fijado debajo del vídeo. Suerte a todos amigos míos y hasta el vídeo siguiente. Chao.